¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Yo soy Luis Senpai y hoy les traigo 6 nuevos animes recomendadísimos donde el protagonista es ultrapoderoso y toda una leyenda. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen para octubre son unas verdaderas joyitas. No olvides suscribirte y comentar bastante para que no te pierdas más videos suculentos como este. Ahora sí, comencemos de una vez. Número 1. Berserk of Gluttony. Todo comienza con Fate, un joven que siempre era humillado y rechazado por ser una persona débil con una habilidad mediocre. Esta se llamaba Gula, un poder que siempre le da mucha hambre y no puede saciarla haga lo que haga. Los nobles lo miran como cualquier animal patético. Su futuro estaba predestinado a ser alguien débil hasta que descubre sin querer el verdadero potencial de la Gula. Esta consiste en que si mata a una persona, él puede devorar todas sus habilidades. Y al hacer esto, por fin termina el hambre que tenía. Gracias a esto el protagonista despierta todo su potencial. Lo único malo de esto es que debe asesinar para ser más fuerte, y si no lo hace, el hambre regresa de nuevo, pero esta vez atentando con su vida. A los comienzos dudará de ser un asesino hasta que descubre cuán oscuro es el mundo, convirtiéndose en alguien de temer. Los que lo humillaron sentirán el verdadero terror. Ni hablemos que mientras más mate, más hambre le dará. Con este efecto, él tiene que ocultar su identidad, ya que si es descubierto, será puesto en cacería. Un anime legendario está por venir, es una joyita escondida que a todos les fascinará. Su fecha de emisión es a partir de octubre, pronto les haré saber la fecha exacta, atentos, recomendadazo. Número 2. Returns Magic Shall Be Special. La historia inicia en un mundo donde muchos portales aparecieron de la nada, creando monstruos que arrasaban con la raza humana. Ante este problema, nacieron personas con habilidades únicas para hacer retroceder los avances de estos seres. No obstante, el enemigo cada vez era más poderoso, llegando a exterminar casi por completo a la humanidad. Ya no existía esperanza alguna, hasta que un pequeño grupo de héroes intentó oponerse a este. Lastimosamente, fueron masacrados de maneras brutales, y con ello la vida del planeta. Nuestro protagonista, llamado Desir, no quería darse por vencido. Esto hizo que despertara 13 años atrás antes de que esta catástrofe iniciara, por lo que debe volver a dar un examen de ingreso hacia la academia más poderosa del país. Para colmo, todo el esfuerzo que había hecho fueron borrados. A un inicio tenía dudas de qué rayos acaba de pasar, pero luego comprendió que es una oportunidad única para volverse más fuerte que antes. Lo único malo de esto es que es un simple plebeyo que ingresa a una academia de personas de la nobleza, volviendo a sus etapas de discriminación, pero ahora tiene mucha experiencia y podrá adquirir un sinfín de habilidades. Un anime picardo donde el prota pondrá en su lugar a los creídos que lo amenazaron antiguamente, junto a que esta vez superará sus límites. Ni hablemos que conseguirá muchas chicas sabrosas en su camino. No se pierdan la joyita que se viene en octubre, recomendadísimo. Número 3. Konjaku Hakizareta Reijou wa Hirote Orega. La historia inicia con Allen, un hechicero solitario que vive en un bosque. Muchos lo conocen como un rey demonio por los pensamientos maquiavélicos que tiene. No obstante, tiene un buen corazón. Por otro lado está Charlotte, una chica que tuvo problemas con su reino. Este consistía en que su compromiso fue cancelado debido a una falsa acusación, por lo que rompió su corazón, escapando de esa ciudad para no volver nunca más. Claro que también la estaban buscando para matarla. En su travesía y tristeza se perdió en el bosque, por lo que ya no quería vivir más, hasta que se encontró con Allen, quien al verla le recordó sus épocas de juventud, donde fue traicionado por sus amigos y desechado como basura. Con esto en mente, el prota decide ayudarla a superar ese desastre de una manera muy peculiar, y es que le enseñará a ser malvada y a hacer cosas muy terribles, ya que al parecer Charlotte es una chica muy buena. Por eso le enseñará a disfrutar de la comida, jugar a cualquier hora y quedarse despierta hasta tarde. Así es, muy malas cosas le enseñará, al igual que la contrata como sirvienta. Juntos comenzarán a llevarse bien, haciendo muchos desmadres e intentando salvar el reino del príncipe traidor. Un anime divertido, romántico y épico va a comenzar. Atentos con esto, recomendadazo.
Número 4. Sousou no Frieren. Un anime épico pero a la vez triste da comienzo, ya que todo inicia con los héroes que lograron derrotar al rey demonio. Y dentro de este grupo está una elfa llamada Frieren, quien es muy seria con sus compañeros. Sin embargo, ellos lo tratan como una gran amiga. Tras el fin de sus aventuras, el grupo de los héroes se disuelve, haciendo que cada uno forme su propio camino, despidiéndose en una lluvia de estrellas que solo pasa cada 50 años. Ella les dice que para la próxima lluvia les enseñará un lugar hermoso. Ya con esto acaban sus aventuras. Las cosas se podrían decir que iban bien, hasta que pasaron varios años. Esto ocasionó que sus compañeros estén cayendo uno a uno contra el enemigo más terrible del mundo, el tiempo. Ella, como todo elfo, es de los seres que viven por muchos siglos, y la vida humana es tan solo un parpadeo, cosa que no se dio cuenta en su momento. Ahora el reencuentro con sus compañeros será algo glorioso y triste a la vez, volviendo a recordar los viejos tiempos que compartió con ellos. Con todas estas enseñanzas, ella se da la misión de entender el corazón humano, a la vez que se le da otra misión, y esa es enseñar la magia a una pequeña humana que quizás en un futuro se convierta en una gran compañera. Un anime que está a otro nivel, a muchos les compartirá distintas emociones, así que alisten el papel para los ojos y esperen al 29 de septiembre. No se lo tienen que perder por nada. Si vieron Fumetsu no Anata-e, sabrán de lo que hablo. Chéquenselo, está buenardo. Número 5. Goblin Slayer segunda temporada. Y por fin la continuación de esta obra maestra, El asesino de goblins, llega en octubre. Como siempre, un breve resumen para aquellos que no lo vieron todavía. La historia inicia con unos aventureros que osaron subestimar la capacidad de los goblins, seres que para las personas son fáciles de matar. Sin embargo, si los subestiman demasiado, pagarán el precio. Cosa que pasó con estos pobres chicos, siendo masacrados en una cueva, y ya cuando le tocaba a esta sacerdotisa, llega el amo del lugar, Goblin Slayer. Este eliminó sin piedad a estos seres, ni siquiera respetó a los niños, matándolos a golpes. A partir de aquí, esta chica intentará hacer de todo para acompañarlo en sus aventuras, descubriendo cuán peligrosos son estos pequeños si los dejas crecer y reproducirse. Ni hablemos que están adaptándose al lugar. No obstante, el prota tiene la misión de acabar con esta maldita plaga antes de que estos infesten el mundo. Un anime legendario que todo el que lo vio le fascinó, no se lo pierdan. Su segunda temporada estará muy épico, recomendadazo. Y por último, número 6, God Night World. En este mundo existe una familia llamada Kabane, la cual es temida por ser muy sangrienta, y si lo hacen enojar, matarían solo por desestresarse o divertirse. Este es un juego llamado Planet, donde seguimos las aventuras de Ichi, un chico muy fuerte que parece ser extremadamente violento, pero una vez que lo conocen, llega a ser muy buen tipo. Él ingresó a la familia Kabane porque nunca tuvo el amor o la calidez de estar con sus seres queridos. Por ello, se refugia en el juego en vez de la vida real. Lo que no sabe es que las personas que conoce son más cercanos a él de lo que aparenta ser. En sus aventuras pondrá en su lugar a muchos tipos creídos, aunque de vez en cuando perderá. No obstante, su vida tranquila en el juego será malograda por la vida real. Esto desencadenará muchos momentos tristes que destruirá lo que más ama. Sin embargo, despertará el verdadero sentimiento de estar en familia. Un anime que se ve interesante. Atentos cuando salga. Su fecha de emisión será el 12 de octubre. Les puede interesar. Y bueno, chicos y chicas, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden comentar bastante y compartir el video con un compa, me apoyarían un montón. Dicho esto, no olviden tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.